nuestra independencia, no la de ellos. Regidora fue una mujer de clase pudiente, tenía conocimientos o un nivel de educación que en aquel entonces pues era bordado y tejido y demás, pero sabía leer pero no sabía escribir. Eso es correcto, eso es lo que me está diciendo. Sí. Aunque no está muy claro, y esto es cierto, porque hay documentos escritos por ella posteriores. O aprendió a escribir entre 1811 y 1814, o sabía leer pero no sabía escribir. No mencionan al Pípila, y ahí nos están dejando entrever, bueno, ya desde antes, cuando hicieron la modificación de los libros de texto de historia, nos están dejando entrever que no existió. Tú dices que sí existió, y yo te creo a ti porque eres un investigador. Hice una investigación. Así es. No existía. Y le puse una pinche somante de putazos que se cayó para los siguientes 3 meses y ya no escribió periódicos. Escribí un larguísimo artículo fundamentando, no nos gustan los héroes populares, los héroes medio anónimos, ¿no? No nos gustan los héroes ejemplificados, la idea de que el pueblo tenga protagonismo. Y a mí nos gusta, pues decidieron a la hora de atacar la historia del Consejo de Raza Pípica. Todo lo que les conté y otras 60 historias más están en un libro que escribí que se llama Mercurio con sus amigos, que hoy les vamos a pedir a los que tengan dinero y lo que no se los vamos a contar. Pero seguramente Paco va a estar de acuerdo, como dice el mexicano electricista por voz del secretario general, que no hay ningún inconveniente cuando nos paguen de lo pagamos. La otra vez que le dijeron algo así a un amigo mío, le contestó que le dijo que huevos más azules. Parece príncipe. Además se regalan un chingo de ellos, aparte de los que no vamos a regalar, los otros no son nuestros, los compramos para venderlos, haciendo cosillas, de repente no me falta de decir que hay que abrazar como volver a cenar. No, lo que Hidalgo está haciendo es destruyendo la clave del poder represivo colonial, porque están en la cárcel los que están en la cárcel. Están en la cárcel por deudas, están en la cárcel por violencias, producto del alcohol, etc. Lo que está diciendo es la sociedad es injusta bajo este régimen y esa no es nuestra justicia. Hidalgo establece los propios tribunales de justicia y en algunos casos de una manera brutal. En Guadalajara manda a justiciar a 60 cachupines que considera parte de una conspiración de la contrarrevolución de Independencia. Hidalgo, una vez que se inicia la lucha armada, no se toca el corazón y decreta que el saqueo en Guanajuato está prohibido con penas de muerte. ¿Sí? Lo que está es creando una nueva justicia. Cuando abole la esclavitud en Guadalajara, lo que está diciendo es no hay derecho a que un hombre posea seres humanos. Y eso es ilegal. Por lo tanto, todos los que fueron esclavos a partir de este momento ya no son. Y no solo eso, todo aquel esclavo por el solo hecho de pisar territorio mexicano queda emancipado. Lo cual provocaría entre otras cosas la guerra de Texas, porque los tejanos que se habían establecido en territorio mexicano, los norteamericanos que se habían establecido en territorio mexicano en Texas, llevaban consigo esclavos, y de acuerdo a la ley, en el momento en que pisaban Texas, Coahuila en aquella época quedaban liberados. Esa es la radicalidad del pensamiento de Hidalgo y ese sentido de su justicia no es nuestra justicia. Hidalgo no dice no hay justicia, dice en la de ellos no hay justicia. Y en último caso, si libera presos comunes, los libera bajo la idea de que esto es una posibilidad de redención. Estás diciendo que esos presos comunes habrás cometido en tu pasado deudas, hechos de sangre, cosas abominables, pero esta es la oportunidad que tienes de limpiarte a ti mismo, adoptando una causa que es más allá de lo que tenemos. Me recuerdo muy bien una conversación con un gran amigo y escritor, Juan Carlos Montemayor. Me contaba, él era chihuahuense de cepa, me contaba una historia. La historia que me contaba es la siguiente. En una comunidad de Chihuahua, Tarahumara,
un hombre había matado con una borrachera a otro hombre. Y la policía judicial llegó, hizo las averiguaciones y lo detuvo. Y se lo iban a llevar a la cárcel más cercana. Entonces la comunidad se reunió y detuvo a los judiciales a la salida del pueblo y les dijo: no, nosotros ya hemos juzgado el caso y no es así como ustedes dicen, no se lo van a llevar. Y estuvo a punto de armarse una trifulca de grandes consecuencias porque la comunidad impedía que se llevaran al asesino. Y la prensa de Chihuahua preguntaba: ¿no que es asesino? Y los ciudadanos contestaron: sí, es asesino, pero la comunidad ya lo juzgó y lo condenamos a que por el resto de los días de su vida trabaje doble para mantener a su familia y a la familia del muerto. Las leyes mexicanas no conciben un concepto como este, pero las leyes comunitarias que son más amplias sí lo conciben. Se acercaba el invierno. Si la policía se llevaba a este hombre, dos familias se quedaron sin trabajador, jefe de familia, económicamente hablando. A mí esta historia que me contó Montemayor, que ya terminaba, nunca supe cuál fue el final de lo que pasó, si ganaron los traumados o ganó la policía. La historia me conmovió mucho porque me puso a pensar que la justicia es algo relativo y que hay una sabiduría en el pueblo organizado que no hay en la aparato del Estado. Se quedan pensando, ¿no? Es que para pensar es una historia de pensar. Camarada y don Mauricio. Una pregunta corta. Después de la batalla del Monte de las Cruces, ¿por qué no entró Hidalgo a la Ciudad de México? Una respuesta corta, no lo sé. Pero lo digo, nadie lo sabe. Hubo una reunión entre el alto mando del Ejército Insurgente en la que estaban 3 personas y ninguna de esas personas lo contó. De tal manera que no lo sabemos. De repente Hidalgo, que había derrotado a los argentinos, desde el Monte de las Cruces, se ve la Ciudad de México, se ven las luces en la Ciudad de México, ya los había derrotado a su principal fuerza. Decide no entrar y no saben por qué. Las hipótesis que se han escrito hasta ahora es que tenían miedo de que las fuerzas de Trump y de la cadena lo fueran a acercar y lo agarraran en la Ciudad de México embotellado. Esa es una. La otra es, pero es absurdo porque luego al final tuvo que retroceder para combatirlas de nuevo, ¿no? La segunda es que Hidalgo tenía miedo a que un ejército que no era controlable hubiera producido una escabechina y un saqueo tremendo en la Ciudad de México. Piensen que el ejército de esos primeros meses de la revolución no es el ejército de Morelos, que era totalmente disciplinado. ¿Qué no así? De repente el ejército de Morelos se le escapaba. En Acapulco, en el segundo día de combates, el ejército de repente le entra el saqueo y Morelos no lo puede impedir, ni siquiera poniéndose enfrente de sus propios hombres. ¿No? Ahí están con él 4 coroneles, 5 capitanes, pero el resto del ejército se le enloquece en el saqueo. ¿Sí? Son ejércitos populares que cuesta trabajo controlar, no tienen estructura disciplinada todavía. Ya muchos tiempos después, ¿no? La brigada de Carrero, una brigada súper disciplinada, ¿no? Entonces Hidalgo tuvo miedo de soltar la horda del ejército porque había solo la Ciudad hubiera producido una escabechina y un saqueo de proporciones inmensas. El hecho es que nadie hoy puede decir por qué Hidalgo no bajó después de haber vencido los Montes de las Cruces. Y es una de las incógnitas grandes en la historia de la independencia. Buenas tardes. Serían 2 preguntas. Una en cuanto a la imagen de Hidalgo, no sé qué tan cierto sea, que de lo único cierto que se supone que hay de la imagen es el cabello largo, porque supuestamente era la moda que había en ese tiempo que venía siempre
vayan y que después, si está Vicente Guerrero con el corte militar y los patriotas y eso, si habría alguna relación de verdad en ese sentido. Sabemos del Gabriel Lago porque hay a lo largo de las crónicas de la primera campaña algunas referencias a que se lo toma una coleta. O sea, ahí hay certeza del Gabriel Lago. Pero poco más, sabemos. En la imagen esta de Guadalajara que se conserva, que es la única imagen fidedigna de Hidalgo, sí se le ve el cabello por abajo del bombín. O sea que debería traer el pelo blanco. Y la otra pregunta, a ver si la puedo plantear, bueno, con el movimiento que tenemos y todo, pues nos damos cuenta que, bueno, no todos los curas son pedrastas, fraudulentos, oligarcas, etcétera. Pues hemos tenido contacto con sacerdotes, por ejemplo, en Tlalpan, que nos enteramos que nos apoya y que ha llevado años y años de su vida apoyando a la gente, hablándole a la gente para que defienda sus derechos a las comunidades. Entonces, ya en la huelga de repente, pues yo no acostumbro lo de la misa y eso, pero de repente me gustaba llegar al sermón porque el sermón era un meeting político, no más que una cosa así como de la que se acostumbra en las iglesias. Y no se me surge la idea en el caso de Hidalgo, y a diferencia de Morelos, porque también de lo poco que sé es que Morelos, pues las quejas que tenía la gente es que daban las misas en 15 minutos y no nada más nada, no le interesaba. Pero no sé si en el caso de Hidalgo, conociendo a los curas que hay ahorita, si usaba el sermón, por ejemplo, Hidalgo para... No, Hidalgo no, Morelos tampoco, pero Morelos era mucho más religioso que Hidalgo. Morelos es el propugnador de la Constitución de la religión católica como religión nacional, mientras que Hidalgo estaba más cerca de la idea de la libertad religiosa. Y también tiene que ver con la ilustración. Hidalgo era verdaderamente un ilustrado, era un hombre de una inmensa cultura. Morelos es un hombre de menos cultura general, con mayor sabiduría político-militar y con una vocación de servicio al pueblo chingoncísimo. Pero además es muy curioso el fenómeno. La Iglesia Católica debería estar orgullosa de la independencia de México. Millares de sacerdotes murieron luchando por la independencia. Y la Iglesia Católica se ha puesto del lado de los obispos pinches, de Talamantes, de la Bastilla, de los obispos que apoyaron. Y hubo una batalla divertidísima. Si ustedes siguen las crónicas de la época, es divina la batalla, que era símbolo contra símbolo. Hidalgo llega a Totonilco y va directito a un lienzo de una pared hecho de madera que tiene una virgen morena, la Virgen de Guadalupe, y les dice: desclávenla y pónganle una cruceta de madera. Pesaba un chingo porque era un lienzo de madera, no era un cuadro, no era tela, ¿sí? Y entonces había que cargarla por turnos, pesaba un montón y iba a la vanguardia del ejército cuando avanzan hacia Guanajuato. Y este lienzo de madera, para pasar por los chistosos, como iba un grupo de indios adelante cargando el lienzo, y se tornaba. Entonces, en una de estas había que hacer una descubierta para ver qué hay delante. O sea, moverse en términos de vanguardia y ver qué los está esperando. Y los indios que van le dijeron: no, ¿dónde va? Le dice: pues voy el señor cura me ordenó que hiciera una descubierta. Dicen: no, mire, aquí primero nosotros con la Virgen de Guadalupe, luego el cura y luego usted. Y hay gente que va a quejarse de comunidad. Dice: don Miguel, no me dejan pasar los indios que cargan a la Virgen de Guadalupe. Y Hidalgo, sonriendo, le dice: mire, Ignacio, mejor dése la vuelta. Dése la vuelta de la gente. Pero aquí los hijos fue buscar a la Virgen morena. Y lo curioso es que esta carga simbólica, la corona la entiende así. En la Ciudad de México, contra la herética Virgen de Guadalupe, levantan a la Virgen de los Remedios, que estaba en un santuario de Azcapotzalco y que decían que era muy milagroso. Pura madre, había habido 5 inundaciones en los últimos 3 años, pero bueno, ellos decían. Y entonces la ponen bajo palio, ¿sí? Y la convierten en patrona del ejército, en brigadier a la Virgen, y hacen el desfile más ridículo de la historia de México, salvo lo que nos esperan ahora en los próximos tiempos, que es un desfile en el que va adelante Cortés y Cuauhtémoc, luego la Virgen de los Remedios bajo palio.